Los peinetones fueron una de las modas más curiosas que se originó en Buenos Aires, luego de la Revolución de Mayo. Alrededor de 1815 llega a Buenos Aires un accesorio al que solo podían acceder las mujeres de la élite porteña. Estamos hablando de la peineta española, que durante aproximadamente 10 años fue utilizado. Tenía un tamaño que no excedía la cabeza de las damas, por lo que no llamaba particularmente la atención. A partir de 1824, esta peineta comenzó a transformarse en algo mucho más grande y elaborado. Recordemos que habían pasado pocos años desde la Revolución de Mayo y la firma de la independencia en 1816, por lo que comenzaba a surgir un sentimiento de identidad que se veía reflejado en dejar de lado todo lo que tenga que ver con España. Es así como surge la idea de modificar la peineta española. De esa manera nació el peinetón rioplatense, que solo se utilizó en la zona del Río de la Plata, esto es Montevideo y Buenos Aires, a partir aproximadamente de 1830. Estos accesorios eran utilizados solamente por las mujeres de las clases más adineradas. Se comenzó a generar un fuerte consumo de este artefacto que se expandió gracias a los avisos comerciales en la prensa. Además, nació el oficio de peinero, hombres que ofrecían peinetones de diversas formas en sus talleres. El material que se utilizaba era el carey, que se obtiene del caparazón exterior de algunas especies de tortugas marinas. Este elemento llegaba desde Europa y luego era trabajado en los talleres. En el año 1823 arriba a Buenos Aires el español Manuel Mateo Masculino y compra un terreno ubicado muy cerca de lo que hoy es Plaza de Mayo. Masculino utilizó la prensa para darse a conocer y lo logró. Instaló un taller donde en principio eran 10 operarios, pero luego el número ascendió a 120. Además de dirigir la fábrica, diseñaba las peinetas y peinetones. Importaba 3 tipos diferentes de carey y fabricaba también otros elementos de moda, como anillos y collares. Si bien no hay documentación suficiente para afirmar que Masculino haya sido el creador del peinetón, lo cierto es que fue uno de los mayores difusores de esta moda. Hay que tener en cuenta que Mateo Masculino tenía bastante competencia. Fue tal la moda en aquella época que el precio de la materia prima aumentó y se generó una cadena de consumo alrededor de este accesorio femenino. La utilización del peinetón se dio a la par del primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, entre 1829 y 1832. Fue en esa época donde comenzó a extender su tamaño. Cuanto mayor era el tamaño y la ornamentación, mayor era el nivel social de aquella mujer que lo usaba. Algunos llegaron a tener más de 1 metro de largo. Podemos tener una idea de lo que representaba en la sociedad porteña gracias a las litografías de Hipólito Bacle, los retratos de Charles Henry Pellegrini o las miniaturas de Jean-Philippe Gouloux. Muchos llevaban la efigie de Rosas o la leyenda Federación o Muerte, por lo que no solo era un simple accesorio, sino que era utilizado de manera política. Una investigación realizada por la académica Regina Ruth, traducida por la editorial argentina Edasa con el título Vestir la Nación, menciona lo siguiente. No hay duda de que las mujeres con peinetón se veían como partícipes de la política pública y que su presencia inquietó a varios sectores de la población. Como se suponía que las mujeres iban a asumir un rol participativo en la construcción de una nación independiente, el peinetón visualizó tal meta y aportó el reconocimiento público. En 1830, el régimen rosista trató de asociarlo con la buena mujer federal y varios artículos comenzaron a mencionar la inundación de peinetones en las calles de Buenos Aires. Sin embargo, los periódicos de la época lo criticaron, aludiendo a que su altura se yuxtaponía con los delicados atributos femeninos. Es evidente que el peinetón amenazaba porque cambiaba el rumbo reservado a los hombres que circulaban por la ciudad.
Para varios, los peinetones representaron un tipo de poder explosivo e invasor que desafió los papeles domésticos tradicionales de las mujeres. Finalmente, fue el mismo régimen rosista el que hizo circular las imágenes y la poesía popular que terminaron con el peinetón. Con el segundo gobierno de Rosas, entre los años 1835 y 1852, el peinetón comenzó a perder el lugar preponderante que tenía. La vestimenta marcaba un carácter regulador de las relaciones sociales entre los individuos y entre el Estado y los individuos. Para 1838, menciona el texto de Marcelo Marino, Gustavo Turisco y Patricio López Méndez que el furor del peinetón ya había pasado. Por ejemplo, cuando llegó el daguerrotipo a Buenos Aires, ninguna mujer quería retratarse con este elemento en la cabeza. Este accesorio, al igual que el chaleco punzó, por ejemplo, fueron característicos del periodo federal. Hoy en día, el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, el Museo Nacional de Bellas Artes o el Museo Saavedra cuentan con una colección de peinetas y peinetones que exhiben. ¿Y vos, conocías esta historia? Te leo en los comentarios. No te olvides de suscribir, darle me gusta y compartir el video. Nos vemos en el próximo.